Buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer un paper que fue publicado en la revista Radiology. El nombre del paper es FLAIR sintético como sustituto de la secuencia FLAIR en el accidente cerebrovascular isquémico agudo. Este fue un paper que fue publicado este año y los departamentos que estuvieron a cargo fue el Departamento de Neuroradiología, el Departamento de Neurología de la Universidad de París en Francia. ¿Cuál fue el objetivo del paper? Como todos sabemos, pues el accidente cerebrovascular isquémico agudo, la secuencia FLAIR se usa para tomar las decisiones de tratamiento cuando se desconoce el tiempo de inicio del ACV isquémico. El FLAIR sintético podría generarse con aprendizaje profundo a partir de información integrada en imágenes ponderadas por difusión y podría llegar a reemplazar la secuencia FLAIR por la FLAIR adquirida y acortar la duración de la resonancia magnética. El objetivo como tal fue comparar el rendimiento del FLAIR sintético versus el FLAIR real para la estimación del desajuste de W-FLAIR y la identificación de pacientes que se presentaron dentro de las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. Esto fue un estudio retrospectivo en el que incluyeron los pacientes que tenían ACV isquémico remitidos para terapia de reperfusión entre enero del 2002 y mayo del 2019 y que también tuviesen estudios por imágenes, dentro de ellas el DWI y el FLAIR. Eh, para hablar un poco en introducción, tenemos que se desconoce el momento de la aparición de los síntomas hasta en un 27% de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo, especialmente en el contexto del accidente cerebrovascular de despertar. El conocimiento del tiempo estimado posterior al ictus forma parte de las recomendaciones actuales para las terapias de reperfusión. La resonancia magnética juega un papel importante en la estimación del tiempo desde el inicio de los síntomas y las manifestaciones como tal que vamos a observar es para una lesión isquémica aguda vamos a encontrar una restricción a la difusión y si el periodo es menor a 4.5 horas vamos a tener unas imágenes FLAIR negativas y esto es lo que vamos ellos lo llaman como la relación de W-FLAIR, desajuste de la relación de W-FLAIR. Debido a que el tiempo es esencial en el manejo del ACV isquémico, se necesitan protocolos básicos para permitir decisiones de tratamiento rápidas. La adquisición de secuencia FLAIR forma parte de un protocolo en la resonancia magnética en pacientes con ACV isquémico y generalmente requieren varios minutos y la calidad de esta imagen, de esta ponderación, puede ser subóptima en pacientes inquietos. Entonces, el objetivo de este estudio fue, por lo tanto, comparar las imágenes FLAIR sintéticas derivadas del aprendizaje profundo con las imágenes FLAIR reales para detectar la presencia de desajustes de W-FLAIR y la identificación de pacientes con ACV isquémico en imágenes obtenidas a las 4.5 horas o posteriores al inicio del ictus. Aquí vemos unas imágenes de algunos pacientes que se presentaron en este estudio para reperfusión y lo que vemos es en la columna de la derecha el DWI, en la columna del medio el FLAIR real y en la columna de la izquierda el FLAIR sintético. Este paciente, el de la fila A, fue catalogado como un desajuste en el DWI FLAIR. ¿Desajuste por qué? Porque tenía imágenes con restricción a la difusión en DWI y no presentaba imágenes hiperintensas en FLAIR, lo que indicaba que tenía un periodo menor a 4.5 horas. Esta paciente fue una paciente femenina de 46 años que consultó con hemiplegia derecha repentina y afasia
Y estas exploraciones se hicieron a las 2 horas después del inicio y se observan áreas hiperintensas en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, sin imágenes correspondientes o cambios de señal en las imágenes FLAIR, tanto reales como sintéticas. En el paciente B, vemos que no hay desajuste en cuanto al DWI y el FLAIR. Este es un paciente de 47 años con hemiparesia derecha repentina, que en las exploraciones DWI obtenía 5 horas después del inicio. Se observa una pequeña restricción en DWI, una hiperintensidad en la cara posterior, en el brazo posterior de la cápsula interna izquierda, que también fue visible en el FLAIR real y en el FLAIR sintético. En este paciente, en el paciente de la fila C, tampoco hubo desajuste en el DWI y en el FLAIR real y en el FLAIR sintético. Esta es una paciente mujer de 86 años con hemiplegia derecha repentina, 5 horas y 10 minutos antes de la resonancia magnética. Y en las imágenes lo que vemos es que se observa una gran restricción en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, tanto visible como en el FLAIR real como en el FLAIR sintético. Aparte, nos quieren mostrar también que se evidencian unas hiperintensidades de FLAIR periventriculares que se observan igual tanto en el FLAIR real como en el FLAIR sintético. Y finalmente observamos un desajuste en el DWI FLAIR en una paciente mujer de 47 años con hemiplegia repentina y afasia derecha. Y lo que observamos en las imágenes es, estas imágenes fueron 2 horas después del inicio de los síntomas y se observa una hiperintensidad, una restricción en DWI en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Y en esta imágenes podemos observar que en el FLAIR, en el FLAIR real, estas imágenes no tuvieron ningún valor diagnóstico dado el artefacto por movimiento, y en el FLAIR sintético podemos ver que este artefacto no aparece y que no vemos la hiperintensidad o la restricción vista en el DWI, lo que estaría a favor de un desajuste DWI FLAIR. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es la sensibilidad y la especificidad de las imágenes FLAIR real versus FLAIR sintético, y vemos que no hay como tal ninguna diferencia significativa. Los valores son muy similares, y esto es recordar que es en pacientes con diagnóstico de ACV isquémico agudo dentro de las 4.5 horas del inicio de sus síntomas. Dentro de la discusión que planteaban en el artículo, decían que los beneficios de la recanalización dependen del tiempo en el accidente cerebrovascular isquémico agudo. Y se mostró que el FLAIR generado únicamente a partir de imágenes ponderadas por difusión fue consistente con el FLAIR real para la evaluación de la falta de coincidencia en DWI FLAIR, con resultados tan precisos como el FLAIR real en la identificación del ACV dentro de las primeras 4.5 horas. Y esto sugiere que el FLAIR sintético puede reemplazar al FLAIR real para la evaluación del desajuste de DWI FLAIR. Entonces, la conclusión como tal del artículo fue que el FLAIR sintético puede llegar a sustituir las secuencias FLAIR reales en el contorno de un paciente con un ACV isquémico agudo, permitiendo un acortamiento clínicamente relevante de los protocolos de resonancia y permitiendo al mismo tiempo un rendimiento diagnóstico similar para la evaluación de la falta de conciencia de FLAIR en imágenes ponderadas por difusión. También concluyen que se necesita una valoración multicéntrica prospectiva para confirmar estos hallazgos. ¿Por qué? Porque dentro de las desventajas de este estudio tenemos que fue un estudio que se hizo en un solo centro y que se hizo con un solo resonador, digámoslo así, con un solo resonador. Entonces, por lo tanto, se necesita que se pueda multiplicar este estudio y como tal poderlo
replicar, se llama así, poderlo replicar el estudio. Ellos en el artículo también dejan ver algunas ventajas que tiene el FLIR sintético y algunas desventajas como tal del FLIR sintético. Entre las ventajas, como ya lo muestra la discusión y la conclusión, es la reducción del tiempo en aproximadamente un 25%. Ellos, y como ustedes saben, hay algunos papers y algunos términos que se utilizan en esta patología, y es que el cerebro es tiempo. Y ellos hacen la anotación de que se estaría ahorrando aproximadamente 1.66 minutos, que teóricamente podría evitar la pérdida de hasta 3.1 millones de neuronas. También dentro de las ventajas teóricas está que reduciría los artefactos de movimiento, ya que es pues una ponderación dada si bien su base está dada en DWI, y esto permitiría disminuir un poco los artefactos de movimiento. El FLIR también sintético es directamente comparable con imágenes DWI sin necesidad del corregistro como tal. Y el FLIR sintético, como también alguna ventaja, es que también podría evaluarse la sustancia blanca, como lo vimos en el paciente antepenúltimo, donde se evaluaba la sustancia blanca periventricular, y el FLIR sintético también lo podía evaluar. ¿Cuáles fueron como tal las desventajas demostradas en este paper? Y es que el FLIR sintético se desarrolló y se probó en resonancias magnéticas de un solo escáner, que ya lo dije anteriormente. Lo otro es que, como lo menciona acá, se necesita valoración de datos externos o replicación como tal del estudio. Otra desventaja fue que fue un estudio retrospectivo, y otra desventaja es que fue un estudio que se utilizó solamente para pacientes que iban con el objetivo de una recanalización. Ya tenían, es decir, ya tenían un diagnóstico de un ACV isquémico, y no se podría descartar como tal algún otro imagen o diagnóstico diferencial, y entonces tendríamos que mirar si este FLIR sintético podría también descartar las patologías que pueden llegar a asimilar a un ACV isquémico. También hacen la aclaración de que es poco probable que el FLIR sintético sea tan sensible como el FLIR real a la hora de representar una hemorragia subaracnoidea aguda. Así que bueno, estos son como los puntos más importantes del paper. Este es el link del paper y el nombre del artículo para quien quiera ahondar un poco más en este paper.